Hola, mi nombre es Cindy, me complace saludarlos la noche de hoy y les doy la bienvenida a nuestra alma mater. Hola Caro, ya estamos listas para nuestra presentación de hoy. Sí, Mildred, ya tenemos todo listo para explicarles a nuestros compañeros el tema de hoy. Subamos a clase. Buenas noches, profesor y compañeros, somos el grupo 2 y hoy les estaremos explicando el impuesto al valor agregado, comúnmente conocido como el IVA. Está bien. Empecemos definiendo el concepto. El impuesto sobre las ventas, comúnmente denominado impuesto al valor agregado, es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes, servicios y explotación de juegos de suerte y azar. Es un impuesto del orden nacional, indirecto, de naturaleza real, de causación instantánea y de régimen general. A partir de 1 de enero de 2019, desapareció de la legislación tributaria los conceptos de régimen común y régimen simplificado del impuesto a las ventas y son reemplazados por responsables y no responsables del impuesto a las ventas, manteniendo la mayoría de características. Las principales características del IVA son, primero, que es de carácter real, por cuanto recae sobre bienes y servicios sin consideración alguna a la calidad de las personas que intervienen en la operación; segundo, que es indirecto, cuando entre el contribuyente y el acreedor media un intermediario quien es el encargado de cobrarlo y trasladarlo al fisco; tercero, que es un gravamen general, por cuanto por regla se causa el impuesto en todas las operaciones y únicamente en los eventos expresamente dispuestos por la ley se excluye o exceptúa su causación. Y por último, el IVA es un impuesto plurifásico que somete a tributación todas las fases por las que atraviesa un bien en su proceso de producción y comercialización hasta llegar al consumidor final. Gravado con un 19% las bebidas alcohólicas y gaseosas, según la reforma tributaria, es una obligación que se aplica no solo a la cadena de producción, sino también a la de comercialización. Ajá, Cindy, ¿y cómo se clasifica ese impuesto plurifásico? Profe, se clasifica en dos grandes tipos: el impuesto, en cascada, que grava todas las fases por las que atraviesa un bien por el valor total de transacción, y la modalidad de impuesto sobre el valor añadido, que grava todas las fases pero exclusivamente por el valor añadido generado en cada una de ellas. Compañeras, ¿y cuándo nació el IVA acá en Colombia? Gracias, Andrea, por tu pregunta. El IVA nació en el año 1963 por medio del Decreto Especial No. 3288 como un tributo monofásico aplicado a las actividades manufactureras y de importación. Era un tributo indirecto vinculado al del impuesto sobre el volumen de ventas. Sin embargo, se atribuye su creación, propiamente dicha, a la Ley 20631 de 1975, en el gobierno de Alfonso López, que gravó a productores e importadores con una tarifa general de 10%. Y como aporte adicional, queremos comentarles que existe un libro en el Estatuto Tributario dedicado al IVA. Nos referimos al libro tercero, y en el artículo 420 se encuentra la legislación sobre el impuesto de valor agregado y en donde se aplica. Amén. También es importante conocer las diferencias entre productos y servicios gravados, exentos y excluidos de IVA. Por un lado, los bienes o servicios gravados son los que están sometidos a una determinada tarifa, ya sea la general o diferenciales. También tenemos que los bienes exentos son aquellos bienes que están gravados a una tarifa de 0%, es decir, se causa el IVA a una tarifa del 0%, y quien los venda es responsable del IVA. Y por último, los bienes excluidos son aquellos que por expresa disposición legal no están gravados con el impuesto. Se aclara que quien vende productos excluidos del IVA no es responsable del IVA, siempre que no venda otros productos gravados, pues en tal caso será responsable del IVA por esos productos gravados. La principal diferencia consiste en que los bienes exentos dan derecho a descontar el impuesto que se pague por sus insumos, materias primas y demás costos directos e indirectos, en tanto que los bienes excluidos no lo pueden hacer. El IVA que paguen por cualquier concepto deben llevarlo como un mayor valor del gasto o costo. Compañera Mildred, ¿y existe alguna sanción por no pagar IVA? Gracias por tu pregunta, Brian. Sí, claro, existe una sanción por no cumplir con la obligación de este impuesto. En la declaración del impuesto a las ventas, la sanción por no declarar es del 10% sobre las consignaciones o ingresos brutos del periodo no declarado, como lo señala el numeral 2 del artículo 643 del Estatuto Tributario.
El contribuyente que no pague el IVA que recaude o las retenciones en la fuente que practique, puede ser condenado a una pena privativa de la libertad de 48 a 108 meses, por omisión del agente retenedor o recaudador. El artículo 402 del Código Penal, que trata sobre la omisión de agente retenedor o recaudador, dispone que quien no consigne las sumas correspondientes dentro de los 2 meses siguientes al plazo fijado por el gobierno, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses. Y esa multa es diferente a las sanciones que imponga la DIAN. Por otro lado, lo relacionado con el impuesto simple acerca del IVA, podemos decir que según el decreto 1625 de 2016, los contribuyentes del régimen simple sí son retenedores del IVA, ya que son responsables del impuesto a menos que se trate de mini mercados, peluquerías o tiendas pequeñas. Por lo que entendemos que las normas tributarias determinan que, si un responsable de IVA le compra a otro responsable de IVA, no debe efectuar el RTIVA, salvo que el vendedor sea del régimen simple, caso en el cual sí debe efectuar esta retención por no estar exonerados expresamente. Y asimismo se debe hacer RTIVA entre dos contribuyentes del régimen simple, salvo que el comprador sea no responsable del IVA. Así es, Mildred, es muy importante el aporte que acabas de hacer, y me gustaría explicarles también cuáles son los elementos de este impuesto. Dentro de los 5 elementos tenemos el sujeto activo. Esto significa que está facultado para exigir el pago del impuesto y el cumplimiento de las obligaciones inherentes al mismo. En este caso sería la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, DIAN, asignada por el gobierno. También tenemos el sujeto pasivo, que son las personas naturales o jurídicas en quien recae el IVA, es decir, son las personas que tienen la obligación de pagarlo. Por lo general, el sujeto pasivo es el consumidor final, pero en este caso tenemos un segundo sujeto pasivo que vendría siendo el distribuidor o comerciante que debe pagar el IVA de los productos que comercializa o los servicios que presta. Por tanto, asumen obligaciones con la DIAN quienes son catalogados como responsables de IVA. Por otro lado, tenemos el hecho generador, que no es más que aquellas situaciones previstas en la ley que al causarse generan dicho impuesto. Aplicándolo al IVA, podemos encontrar los hechos sobre los que recae el impuesto en el artículo 420 del Estatuto Tributario. Como últimos elementos tenemos la base gravable y las tarifas. La base gravable del IVA es el valor sobre el cual se aplica la tarifa vigente de este impuesto, por lo tanto, corresponde al valor que se adiciona al momento de comercializar un producto o servicio por parte de un contribuyente. En la venta y la prestación de servicios, la base gravable está compuesta por todos los gastos y costos en que se incurra durante la operación, incluyendo gastos directos, accesorios y las demás erogaciones complementarias. Y existen 3 tarifas definidas para el IVA. Primero tenemos la tarifa general del 19% que está vigente actualmente y grava diferentes productos y servicios definidos en el artículo 468 del Estatuto Tributario. Segundo, tenemos tarifa del 5% y 2% para los bienes y servicios definidos en el artículo 468 del Estatuto Tributario. Y por último tenemos tarifa del 0% para los productos exentos establecidos en el artículo 477 del Estatuto Tributario. Está muy bien lo que acaba de decir mi amiga de la estrella, pero explícanos si este impuesto se factura en todos los lugares a nivel nacional o si hay excepciones. Profe, junto con la expedición del Decreto 644 del 11 de mayo de 2020, el Ministerio de Hacienda reglamentó la exención del IVA para los bienes de consumo humano y animal que se introduzcan y comercialicen en los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. Esta reglamentación implica la entrada en vigencia de los numerales 13 del artículo 424, 6 y 7 del artículo 477 contenidos en el Estatuto Tributario, los cuales hacen referencia a la exención y exclusión del IVA. Entre dichos bienes se encuentran el vestuario, los elementos de aseo y los medicamentos para uso humano y veterinario. Como último aporte, es muy importante saber diferenciar entre la retención de IVA y el impuesto de IVA. Al igual que en el impuesto a la renta y el impuesto de industria y comercio, en el impuesto a las ventas también existe la figura de la retención en la fuente. Esta figura se conoce comúnmente como reteiva, que es la forma abreviada para referirnos a la retención en la fuente por IVA, la cual consiste en que el comprador, al momento de causar o pagar la compra, retiene al vendedor un porcentaje del IVA dependiendo de la tarifa de retención que se ha de aplicar.
Y como conclusión, tenemos que el impuesto de IVA como tal es un gravamen de orden nacional e impuesto indirecto que recae sobre el consumo de bienes, servicios y explotación de juegos de azar. El IVA se cobra en el momento de la realización, consumo o compra de productos, servicios o transacciones comerciales. Este impuesto se aplica en las diferentes etapas del ciclo económico de la producción, distribución, comercialización e importación que esté establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, DIAN. Les agradecemos por el interés prestado, nos complace mucho poder aportar nuevos conocimientos, por este motivo, para finalizar les dejamos un video explicativo de cómo diligenciar el formulario 300 de la Declaración del Impuesto sobre las Ventas. Bienvenidos, en este video les voy a explicar cómo presentar la declaración de IVA en el nuevo formulario dispuesto por la DIAN. Ingresamos con clave de usuario, vamos a diligenciar presentar. Aquí encontramos los diferentes formularios. Bajamos con la barra espaciadora y buscamos el 300. Buscamos el 2019 en este caso. Aquí le damos clic sobre este, le damos 2019, le damos clic sobre esta línea, le damos bimestral o cuatrimestral según el caso. Y le damos el calendario. En este caso, crear en esta línea azul. Aquí nos aparece el nuevo formulario dispuesto por la DIAN. Todos los datos del contribuyente, natural o persona jurídica. Y aquí tenemos la sección de ingresos, donde al lado derecho nos explica qué significa cada casilla, como lo pueden ver ahí en azul. Aquí ingresamos los datos, ya según lo que nos arroje la contabilidad. Simplemente nos ubicamos sobre cada celda y diligenciamos el valor. Según ya sea el caso. En este caso aquí tenemos por operaciones grabadas a la tarifa general. Aquí podemos ver que tenemos por el IU, por exportaciones y los diferentes tipos de ingresos. Aquí nos aparece el total de los ingresos. Aquí vamos a la sección de compras, donde tenemos los bienes grabados a la tarifa general. Tenemos la liquidación privada. Vamos a diligenciar a la tarifa general según cada caso. Colocamos el valor, le damos clic sobre la casilla y empezamos a diligenciar el valor según ya nuestra contabilidad. Aquí seguimos mirando el impuesto generado, las diferentes secciones. Buscamos las casillas según cada caso. Tenemos el impuesto descontable, lo vamos a ubicar por compras grabadas a la tarifa general. Aquí, por ejemplo, tenemos operaciones a la tarifa general y operaciones no grabadas. Y lo mismo en el impuesto descontable. Podemos dividirlo, según el caso, por compras a la tarifa general y por compras al 5 o no grabadas, según el caso. Seguimos mirando aquí el formulario. Encontramos las diferentes secciones de impuestos descontables. Como pueden ver, por servicios grabados a la tarifa general, a la tarifa del 5, descuentos, nos da el total de impuesto facturado también, sume 6076. Aquí podemos ir analizando cada uno de los renglones que tenemos en este nuevo formulario.
Aquí tenemos ya este saldo a favor. Después de haber diligenciado los renglones correspondientes, le damos guardar, le damos confirmar y podemos ver el borrador antes de diligenciarlo definitivo para revisarlo, no tenga ningún error. Y aquí ya podemos darle otra vez al signo más, clic acá y ya tenemos para firmarlo en este puntico, firmar documento. Aquí aparece la del contador y la del revisor fiscal, la del representante legal, según el caso. Vamos a mostrar la forma de firmarlo. Le damos a autorizar. Le damos firmar. Él me debe desplegar una ventana. Le damos aquí a generar código. Nos indica que lo envía al correo. Ya después de colocar el código, le damos firmar con clave y le damos presentar. Le damos cerrar. Le damos otra vez al signo más, le damos PDF. Nos vamos a descargas y aquí tenemos el formulario recibido. Ya como pueden ver la firma de recibido. Ahorita tenía el borrador para revisarlo antes de enviarlo.